Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Muchas bendiciones amigos, muchas gracias también quería darles a todos los que siempre apoyan acá el canal con su like y con su comentario, ¿ok? La verdad es que eso significa mucho para mí y es lo que me ayuda a tener la motivación suficiente para seguir creando contenido y trayendo videos acá al canal. Muchas gracias y bueno, hoy quería tocar un tema, amigos, que fue noticia, pues creo que fue la semana pasada que se dio esto, y resulta que en el canal oficial de YouTube de Xbox se subió un video bueno, eso sí, fue la semana pasada. Subieron un video en el canal oficial de Xbox de lo que fue un podcast, amigos. Un podcast con la gente de los cabecillas, los principales de Blizzard, ¿no? Y principalmente los que están encargados de World of Warcraft. Entonces, esto la verdad fue muy curioso y pues algo interesante porque yo lo vi el mismo día que se publicó, la verdad. Y pues había pensado en traer algo de reacción sobre esto, comentarles y tal, pero bueno, a veces me pongo en otras cosas y se me va el tiempo. Entonces, ¿qué sucede, amigos? Esto desató cierta polémica, sobre todo porque estamos hablando de World of Warcraft, ¿no? Es un juego que originalmente y siempre ha sido así, está solo en PC, pero que se estaba rumoreando mucho sobre si esto va a llegar a Xbox, cuándo va a pasar y tal. Y pues cuando yo lo vi aquí en el canal de Xbox, yo pensé, wow, ¿será que llegó el momento? ¿Será que llegó la hora de que anuncien algo gordo, ¿no? Que viene para Xbox. Yo pues sé que de repente no va a caer de salida en Game Pass, pero bueno, verlo aquí en el canal de Xbox o sea, me dio bastantes esperanzas. Y la verdad es que esto pues es algo casi que un secreto a voces. Esto va a llegar, gente, va a llegar y pues digamos que este es el primer paso, ¿no? Que se está dando ya, de estarlo publicitando en esta plataforma, porque normalmente estos podcasts y esto siempre se hacen en el canal de World of Warcraft y en alguna que otra cosa de Blizzard. Pero ahora que ya esta compañía es parte de Microsoft, pues podemos empezar a esperar cosas como esta, ¿no? Que nos traigan contenido y cosas así ya anunciándolo, como es el caso aquí en el canal oficial de Xbox. Entonces yo hoy quiero repasar un poco de lo que la gente, cuál fue la reacción de la gente, porque creo que a la final esta fue la intención de Microsoft para traer a estas personas aquí. Tenemos a los principales que están a cargo de World of Warcraft. Ahí puedes ver a Ion, Costas y bueno, las chicas estas, ¿no? Que una es la del sombrero, creo que es la encargada de lo que es el departamento de, cómo sería como el marketing, como lo que es, ¿cómo decirlo, amigos? Relaciones públicas, ¿no? Es que tiene un nombre aquí, pero no recuerdo ahorita. Pero es la encargada de esto, más o menos de lo que es el marketing y en o sea, publicitarlo y tal. Entonces la otra esta también, no sé bien no lo conozco mucho porque sabes que yo soy nuevo en el juego y pues no tengo idea exactamente de quién es cada uno, ¿no? Lo he visto el año pasado, la vi en la BlizzCon y anunció ahí lo de Cataclismo y tal. Ya hemos comentado eso, pues, pero son los principales cabecillas. Y bueno, yo quería repasar a ver cuál fue la reacción de la gente. ¿Por qué lo digo, amigos? Porque yo creo que esta gente lo puso allí para ver cómo reaccionaba la comunidad, a ver qué es lo que la gente opina, ¿no? De esto, porque es como un guiño a lo que probablemente va a venir. Pero obviamente, pues no lo anunciaron aquí y sé que trajo algo de descontento entre algunas personas, porque decían, bueno, estamos en el canal de Xbox y ¿qué? No lo anuncias para Xbox. Pero bueno, vamos a ver, analizar un poquito lo que son los comentarios, gente, para, para ir viendo un poco, ¿ok? Para ir viendo un poco, ahí ves que es el canal de Xbox y demás. Y pues que el video este se llamaba, creo que era un análisis profundo de Xbox, ¿no? De War Within, lo que viene. Entonces, bueno, aquí yo le he aplicado el traductor y tal para poder verlo un poco mejor, gente.
Así que bueno, vamos a seguir leyendo primeramente. De salida el primer comentario que hay, ahí ves que fue exactamente hace 7 días cuando se publicó este video. Y el primer comentario, no voy a leer los nombres de la gente porque bueno, es que cuesta mucho leer estos códigos y esto que la gente usa para sus nombres. Así que bueno, ustedes los pueden ver ahí, está en pantalla, perfectamente se ve creo. Así que yo solo voy a ir leyendo el comentario. Entonces el primer comentario de salida dice, tráelo a Xbox, por favor. Ese es el primer comentario. Ese comentario tiene 407 likes, ese comentario. Entonces ya con esto podemos ir viendo qué es lo que la gente espera, ¿ok? Porque lo que es Microsoft en el apartado de videojuegos es Xbox. Y Xbox es la que marca aquí la pauta. Entonces yo creo que esta gente quiso ponerlo acá para decir, hey, creo que incluso fue un tantito troll lo que hicieron. Vamos a ponerlo para ver cómo reacciona la gente, para ver qué nos dice. Y creo que esa fue la intención que tuvieron. Entonces, mira, ya de salida, aquí el primer comentario, 407 likes, tráelo a Xbox, por favor. Esto tiene 21 respuestas, pero bueno, si me pongo a leer las respuestas, no vamos a terminar nunca, amigos. Entonces, bueno, tengo el segundo comentario aquí, dice, definitivamente jugaría WoW si lo pusieran en Xbox. O sea, ya la gente se está haciendo sentir, está diciéndole a Microsoft, mira, necesito esto right now, ok, ya mismo. Y este comentario tiene 221 likes, es increíble, ¿no? O sea, estos comentarios reciben el apoyo de la gente porque es lo que la gente espera, es lo que quieren. Yo sé que me imagino, porque yo el día que vi esto, que fue exactamente el día que se publicó, había gente que estaba un poco molesta aquí en los comentarios y decía, ¿por qué estás anunciando esto en el canal de Xbox si el juego no va a llegar a Xbox todavía? Entonces sé que había gente un poco desconforme con esto, pero creo que es un paso. O sea, creo que esto, ¿cómo decirlo, amigos? Creo que es lo primero que están tratando de introducir para ya poco a poco irlo integrando, ¿no? Al ecosistema de Xbox. Esto va a llegar sí o sí. Sé que aquí habrán comentarios que dirán, esto es imposible, lo clásico, que incluso me comentan a mí. Pero yo creo que no, gente. Yo creo que esto se viene, ¿vale? Entonces, bueno, mira, vamos a ver, vamos a seguir leyendo, amigos, porque esta es la idea del vídeo de hoy. Y dice World of Warcraft finalmente consigue exposición fuera del canal de WoW. Este comentario tiene 121 likes, y es cierto, porque normalmente esto se publica solo en el canal de WoW. Y de repente hay otros que son WoW de otros idiomas. Creo que está WoW Latam, y me imagino que habrá en otros idiomas, ¿no? Pero mira, por primera vez están poniendo un podcast de World of Warcraft que no es en canales de World of Warcraft. En este caso, están diciéndole, mira, esta gente ahora forma parte de nuestro equipo, espérense lo mejor. Y yo voy a hacer un video, ojalá y lo pueda hacer mañana, sobre algo que salió hace poco, ¿vale? Es algo increíble, estar hablando sobre Final Fantasy XIV. Y vamos a ir con toda, yo voy a hablar fuerte allí, ¿ok? Voy a ser bastante fuerte en mis comentarios. Prepárense para ese vídeo. Voy a estar hablando de esto, de Square Enix y de su decadencia y tal, pero bueno, ya mañana. Pero mira esto. Mira este otro comentario, amigos. Dice, dejé de jugar WoW hace años, pero si fuera en consola, o sea, si esto llega a consola, probablemente lo volvería a jugar. Este comentario me parece increíble porque esta persona, un role player seguramente, en su día jugó a World of Warcraft, ¿no? Por la razón que sea, pues dijo, ¿sabes qué? Yo me alejo de esto, no voy a seguir, digamos que jugando este juego y tal. Y de repente con el pasar del tiempo quizás se compró una consola que por lo que veo aquí regularmente será de lo que es Xbox, tal vez tiene ahorita una Series X o S. Y se había alejado quizá del mundo de los MMOs, de los juegos online, y estaba jugando solo en su consola para divertirse. Y dice, bueno, mira, yo dejé de jugar WoW, pero volvería si esto llega a consola. Y este es un mensaje bastante
contundente a lo que es Xbox, a lo que es la marca Microsoft y Phil Spencer, ¿no? O sea, puedes inflar todavía más la base de jugadores del juego si haces esto. Lo está diciendo claro. Gente que incluso en su día jugaron, pero que al día de hoy ya no lo hacen. ¿Estarían dispuestos a volver si esto llega a consolas? La verdad es que el mensaje es súper claro. Esta sí voy a abrir porque tiene solo una respuesta. Vamos a ver qué le dicen aquí. A ver, no me la tradujo. Vamos. Bueno, sí, ahora sí. Dice, trabajarán en ello. Dice alguien aquí, trabajarán en ello. Les llevará algunos años, aunque es mucho trabajo, pero lo harán como lo hicieron con Age of Empires y otros juegos que todos decían que no funcionarían en la consola. Hace 8 o 10 años, la gente decía que los MMOs nunca podrían existir en consolas. Mira dónde estamos ahora. Este comentario también es increíble. Pero bueno, creo que no estoy de acuerdo en la parte que dice que le tomará años, ¿no? Creo que no es muy realista. Porque, ¿por qué lo digo? Porque es que ya Blizzard tiene implementado lo que es la posibilidad de jugar con mando de forma nativa en el juego. Ok, ¿qué tendrían que hacer esto? Crear una interfaz nada más. Crear una interfaz para que esto sea más óptimo y esté un poco más acorde, ¿no? A lo que es. Pero ya esto está habilitado allí. ¿Qué pasa? ¿Qué creo yo, amigos? Creo que a Microsoft no le cuesta nada. Quizás ya lo han hecho, esto que les voy a decir. Quizás ya esto lo han hecho. Han mandado un equipo, puede ser, ¿ok? Esto es una especulación, pero yo creo que ya está en marcha. Han mandado un equipo de especialistas de Xbox y lo han mandado a Blizzard. Mira, te mandamos a esta gente, habilítales ahí una oficina y esta gente van a empezar a trabajar en lo que es el juego para desarrollar algo que permita que esto corra en consolas. Yo creo que esto ya está en marcha. Esta gente no le cuesta nada. Ellos tienen los especialistas, tienen a la gente cualificada para esto. Esto no les va a tomar años. Yo creo que esto cuidado que este mismo año, gente, antes de que acabe, será el anuncio gordo, el anuncio tocho. Y es lo que yo voy a estar hablando, ojalá y pueda el día de mañana, con respecto a World of Warcraft en Xbox y a Final Fantasy XIV, ¿ok? Yo les doy este preámbulo ya para que vayan haciéndose un poco la idea, pero la verdad es que hay algo allí que se dio. Sé que de repente es una teoría, pero yo estoy convencido de que pasó y fue lo que hizo un poco cambiar de mentalidad a los nipones, que suelen ser súper arrogantes y que lo habían estado siendo con Xbox durante mucho tiempo, ¿no? Pero ahora están como prácticamente se han convertido en los súbditos de Phil Spencer. Y eso lo voy a estar tocando mañana. Si de repente eres un fan de Final Fantasy, pues voy a ser fuerte, ¿ok? Voy a dar con todo, voy a hacer un poco, de repente un poco troll, quizá. Bueno, no, pero sí voy a tocar esto a profundidad. Entonces, bien, aquí tengo otro comentario, dice, tráelo a los jugadores de Xbox y al Game Pass. Mira lo que la gente está pidiendo. Tráelo al Game Pass. ¿Y qué dice? ¿Cuántos likes tiene? 147 likes este comentario. Hay mucha gente que no comenta en los videos, ¿ok? Yo sé que la gente es media durita para comentar, les cuesta, pero que estén dando likes a los comentarios de otros, quiere decir que ellos están en la misma línea de pensamiento. Es increíble. Bien, vamos a seguir leyendo, amigos. Dice, por favor, versión para Xbox ahora mismo, right now. Lo que decíamos antes, ¿no? 97 likes este comentario. Sí, es que todo va por la misma línea. Todo va por ahí, amigos. Bien, aquí tenemos otro comentario. Todos son de hace una semana, recién cuando esto lo publicaron. Por favor, por favor, transfiera a Xbox. Esto es lo que pide la gente. La comunidad que ha estado sosteniendo el ambicioso proyecto de Phil Spencer con el Game Pass. O sea, que le han estado dando vida a esto, que han estado apoyando desde el día uno a, a Xbox y que le han dicho, mira, sabes que creemos en ti, creemos en tu modelo de negocio,
creemos en tus proyectos, en tu visión, en lo que fue esta idea visionaria de Phil Spencer, creemos en esto y lo apoyamos, ¿no? Esta gente, que son los que respaldan, que son los que sostienen el ecosistema de Xbox, están diciendo, por favor, transfiera a Xbox. Es que el mensaje es súper claro, gente. Dice alguien, bueno, este lo pregunta, ¿no? ¿Van a poner The War Within World of Warcraft en Xbox? Le dice. Y este también tiene 68 likes, tiene 3 respuestas. Las respuestas no las vamos a leer. Dice este otro, port Xbox y a la nube, por favor. Genial, ¿no? Un port a Xbox y a la nube. ¿Por qué dice a la nube? Porque es que no sé si ustedes lo saben, pero lo que es la Xbox y Microsoft tienen algo que se le conoce como xCloud, ¿ok? xCloud es la posibilidad de tú poder jugar en la nube cualquier juego que tengas, ya sea de Game Pass o de tu propia biblioteca. En Xbox lo puedes jugar en cualquier dispositivo desde la nube. Incluso celulares, tablets, Smart TV, este tipo de cosas. Y esta tecnología ya está. Creo que tienes que pagar la versión más cara del Game Pass, pero que no recuerdo ahorita cuánto es, creo que es ¿cómo le decían a esta? Tiene un nombre, amigos, que ahorita no recuerdo. Esta versión, ¿no? La más cara. La Ultimate, creo, algo así. Y lo está pidiendo la gente a Xbox, Xcloud y a Xbox. Es increíble. Esto tiene 66 likes. Y este dice lo mismo, ¿no? Esta no la entendí porque dice console port. O bueno, ¿será que es port a consola, ¿no? Está preguntándolo. También, y bueno, una cara triste ahí, porque a la final se da cuenta de que no, que es simplemente un anuncio. Pero yo digo que esto es un amago, ¿ok? Un amago para ver la reacción de la gente. ¿Cómo está la gente recibiendo esto? O sea, ¿qué espera la gente? La gente me refiero a la comunidad de Xbox, porque este es el canal de Xbox. Aquí tengo otro, dice, tráigalo a Game Pass, por favor. No me importará pagar más por Game Pass si combina mi suscripción de WoW y Game Pass, ¿ok? Esta persona es un jugador de WoW. Es un jugador de WoW, pero que aparte de ser jugador de WoW, paga el Game Pass. Y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy pagando Game Pass ahora. Pero si metes a WoW, no me importa si tengo que pagar más. Pero hazlo ahora. Este comentario tiene 131 likes. O sea, hay un montón de gente que piensa lo mismo. Y que apoya este tipo de modelo de negocio, ¿ok? Esto es un mensaje bastante claro y yo sé que esta gente ha estado tomando nota y va a tomar nota de todo esto. Para eso lo hicieron. De repente podría parecer algo troll de que lo trajeran acá y tal, pero no, creo que lo hicieron para esto, para ver qué era lo que la gente esperaba. Dice alguien aquí, traer a consolas con soporte para teclado, por favor. Bueno, está bien, ¿no? Que creo que se puede, se puede hacer. Creo que hay unos teclados que son Bluetooth, que son compatibles también con las consolas de última generación. Y sí, ¿por qué no, no? Con soporte a teclado, dice. Dice alguien más aquí, go to Game Pass. 87 likes. Dice aquí, este también dice, ¿Game Pass? Pregunta. Aquí lo traduce así, pero es Game Pass, dice. Dice otro, muestra a Xbox que queremos WoW en la consola Xbox presionando el botón. Bueno, este pide likes, ¿no? Se recibió también los suyos. Mira lo que dice este, ya es hora de incluir la suscripción a WoW en Game Pass. Yo estaría de acuerdo con que metan esto. De repente a veces he comentado por ahí de que pueden empezar metiendo el Classic, de repente. Comenzar con eso, con el Classic. Yo creo que ya esto sería increíble. Y que metan también el juego base y que tengas que comprar entonces las expansiones, ¿no? Como normalmente se da en esto del Game Pass, que te meten el juego base y que tú, pues si quieres, puedes comprar las expansiones. Este comentario también tiene sus likes, 44, como ves ahí. Dice alguien más, a Xbox, por favor, 50 likes. ¿Dónde está WoW en Game Pass? Dice este otro. Dice alguien, puedo escuchar a Ion Costas hablar sobre WoW durante horas. Gran director. Y sí, la verdad es que la comunidad quiere mucho a Ion.
De eso me he ido dando cuenta. Y bueno, hay gente que solo estaba aquí para escucharlo a él. Dice este, lleva el juego a la consola. O sea, clarito, ¿no? Clarito, más clarito no puede ser. Lleva el juego a la consola. Todos los comentarios van en esta línea. Dice alguien aquí, si portan WoW a Game Pass con la suscripción, esto será enorme. Espero que lo hagan. Y eso que decíamos, amigos. Y yo creo que esto ha orillado a otras compañías prácticamente a, no sé, ahora casi que a arrastrarse, ¿no? Ante, sé que puede parecer un poco extremo lo que estoy diciendo, pero ya les diré mis razones en otros videos. Pero es cierto, esto va a ser algo increíble, algo enorme. Wow, esto puede marcar récords, romper todo lo que hasta ahora existe. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de millones de jugadores que se sumarían al juego, dándole vida a todo el mundo de WoW? Dice alguien aquí, tantos recuerdos y tantos años que dediqué a este juego y sigo jugando hasta el día de hoy, loco, ¿no? Es así, amigos. Es que, claro, es que tú juegas WoW y ya no te parece mucho jugar otros juegos. Creo que el día de hoy, precisamente, creo que sale Tarislan. Ahí me mandaron un correo que lo puedo descargar, dice. Pero no lo sé, gente. No sé si lo pruebe, ¿vale? Porque es que WoW abarca casi que todos los géneros y todas las cosas que a mí me gustan. No digo que no llegaría a jugar otro juego, puede ser, pero ahorita mismo estoy en mi zona de confort con WoW. Simplemente lo estoy jugando y estoy disfrutando. Dice alguien acá, la versión de Xbox para World Within se anunciará pronto, lo pregunta. Mira lo que dice este. Eso, cuando dice eso es Elder Scroll Online y Final Fantasy XIV están en Xbox, pero no en el MMO que posee Microsoft. O sea, es como algo irónico, ¿no? Pero es que no lo debes tomar así porque acuérdate que esto es nuevo, o sea, la adquisición de Blizzard es ahora, hace poco, y ellos han estado viendo otras cosas para adicionar la compañía a su ecosistema. Y ya han anunciado varios juegos que son de Blizzard y que van a estar en, en Game Pass y en Xbox. Pero los juegos que mencionas, eso y Final Fantasy son juegos bastante antiguos ya, y que ya estaban en consola, ya estaban en PlayStation. Entonces, bueno, hacer el port, pues en teoría ha sido más fácil, ¿no? Pero yo creo que esto se viene, gente. Por cierto, dice alguien, WoW en Game Pass sería bueno. Podría ahorrar el dinero ya que tengo ambas suscripciones. Y eso que habían dicho también arriba, de que hay gente que paga las dos cosas, ¿no? Pero que sería, wow, es que yo incluso no puedo alcanzar a imaginar el impacto que esto tendría dentro de la industria. Esto va a ser demoledor, pero va a llegar, no duden de ello. Dice alguien, suscripción mediante puntos de recompensa. ¿A qué se referirá? No lo entiendo. Mediante puntos de recompensa. Creo que al estar en Game Pass Ultimate tiene más sentido combinar las dos suscripciones, dice aquí. Es que creo que así va a ser. Creo que así va a ser. Y a la vez va a ser una forma de decirle a la gente que solo está pagando la suscripción de Blizzard que se pase a Game Pass, ¿ok? Y incluso los jugadores que al día de hoy solo juegan a WoW van a tener una posibilidad de probar otros muchos títulos, porque si se pasan a Game Pass, pues van a tener una infinidad de posibilidades con todos los juegos que están allí y que incluso algunos rotan mensualmente. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver ya. Bueno, si no quiero hacerlo demasiado largo, ya llevo más de 20 minutos. Este no me lo tradujo, ¿no? Este no me lo está traduciendo aquí. Ah, vamos a darle de nuevo. Es que no me lo está traduciendo, amigos. Traducir a español. A ver, no me lo traduce. Aquí le doy y le damos a que me lo traduzca, ¿no? Ahora sí. No me lo estaba traduciendo. No sé por qué se le fue la traducción aquí. Dice, no recibo el anuncio si los juegos no están disponibles simplemente desde la aplicación de Xbox en el PC. Entiendo que fue la compra de Blizzard, pero hay otros juegos disponibles, tanto en la consola como en la aplicación de Xbox. Claro, hay gente
como les decía, había comentarios de descontento de que esto se estuviera presentando acá, pero que no realmente estuviera oficialmente un anuncio, ¿no? De que va a llegar y cuándo. Dice esto, ¿por qué publicar esto si no llegará a Xbox? Se refieren al video, o sea, ¿por qué lo pones aquí? Y yo lo vi ese día. Ese día la mayoría de los comentarios eran de este estilo. ¿Por qué lo pones aquí en el canal de Xbox si no estás anunciando un lanzamiento oficial en la consola? Pero bueno, pienso que el amago era para eso. Yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Para ver lo que la gente espera y cómo reaccionaban. Dice alguien, con la esperanza de que haya más personalización en el Reactile Evoker. Bueno, ya este se va por otra línea. Dice alguien, cuando vi WoW en la exhibición de juegos pensé que iban a anunciar que llegaría a Xbox. Yo pensé lo mismo cuando vi que esto me apareció, me lo recomendaron ahí. Yo pensé igual, pero bueno, no fue el caso, ¿no? Alguien aquí dice consola y ruega porque llegue. Sí, es amigo, dice WoW en consola, sería increíble, dice otro comentario. Es que la gente, ok, el hype que hay sobre esto es increíblemente alto, no te creas. Dice alguien, deberían poner esto en Xbox y PlayStation 5 para que tengamos más jugadores en el juego. Cuanto más jugadores jueguen este juego, mejor será el juego. Y esto que yo a veces decía, ¿no? Porque había gente que me llegaba incluso a los comentarios en mi canal y me decía, mira, esto no debe llegar a consolas, nunca debe pasar y tal, pero es que no sé por qué lo dicen, porque esto le daría más vida al juego. O sea, que llegue un sinfín de gente, millones de personas que son los que al día de hoy están en Game Pass, que lleguen a WoW, sería una revolución increíble y sería muy saludable para el juego. Cambiaría mucho las cosas, le daría mucha vida a la economía. Esto sería realmente increíble. Entonces, bueno, hay gente que dice que debe mantenerse separado, pero no creo que esto pase porque es una carta de triunfo que tiene Microsoft en sus manos y no jugarla sería pues muy tonto, ¿no? No jugarla. No sé si se veía el comentario dice ahí. No sé si se veía, pero ahí lo subo un poco para ver si se ve ahora. Y bueno, es lo que tenemos, amigos. Es lo que estamos viendo, ¿no? Es la tendencia que se mantiene en todos los comentarios. Dice alguien aquí, imagina jugar junto con jugadores de PlayStation 5 y Xbox. Es un poco parecido a lo que decía el comentario de arriba, pero yo pienso, amigos, esta opinión es personal mía. Yo pienso que no debe llegar a PlayStation 5. Yo pienso que esto debe mantenerse exclusivo para PC y Xbox. ¿Por qué lo digo? Porque PlayStation 5 y la gente de Sony fueron los principales que querían evitar que Microsoft adquiriera Blizzard. Entonces, esta gente le hizo la guerra. Yo te aseguro que esta gente que está casi en la ruina por todo lo que pagó, las coimas, me imagino que tuvo que haber pagado. Esto es una suposición mía, ¿ok? Pero creo que es algo evidente. Y todo lo que tuvo que pagar para hacer una campaña, incluso algo sucia, y evitar que Microsoft adquiriera Blizzard. Entonces, una persona así que se mantuvo con esta actitud desde el principio, no puede recibir el beneficio ahora. Incluso estaría hasta de acuerdo de que se lance en Nintendo. Lo diría porque Nintendo jamás se opuso, nunca dijo, ok, ¿sabes qué? Está bien. Y otras plataformas, ¿no? Pero PlayStation 5 y Sony no querían esto en consolas. O sea, no lo querían en consolas. Pudieron haber dicho, mira, ¿sabes qué? Si Microsoft adquiere Blizzard, pues es posible que muchos de los juegos como este lleguen a consola, pero y también nos beneficiaríamos nosotros. Pero no, ellos siempre pusieron el pero, pusieron ahí el pie de tropiezo para impedirlo. Entonces, no puedes premiarlos por eso. Yo diría que no, yo diría que los dejen fuera. De repente y puedo parecer un poco fuerte y dirás, mira, eres un hater. No, es que no lo soy, pero tengo que ver las cosas como son, ¿no? Esta gente se opuso desde el día uno. No puedes ahora irles a poner todo en bandeja de plata. Así, al menos así lo veo yo, amigos. Al menos yo lo veo así. Entonces dice alguien, WoW en Game Pass y Xbox, por favor. Queremos WoW en Game Pass con consolas. Queremos WoW
en Xbox con Game Pass. Dice alguien. Dice, ¿dónde están los juegos de Activision Blizzard en Game Pass? Pero es que creo que ya hay varios, ¿no? Creo que está Diablo 4. Sí, ya se había anunciado, no sé si ya saldría, pero están, ya hay varios. Dice alguien, cualquier posibilidad de que Xbox pusiera podcast para sus juegos en un solo lugar, ni siquiera sabía que había un podcast oficial de WoW. Así que está fuera de onda, así que está fuera de onda estos días. También me encantaría WoW en Xbox, aunque sea solo con ratón y teclado, pero eso no creo que suceda, amigos. Es que ya yo les digo, gente, ya esto está habilitado. O sea, simplemente lo que tienen que crear es una interfaz, ¿no? Que no dependa del addon que nosotros usamos, por ejemplo, pero que sea algo por esa línea y algo que sea funcional. Y esta gente tiene el personal capacitado para desarrollarlo y no creo que le tome años, como decía uno de los comentarios anteriores. Creo que sería rápido. Creo que esto lo harían. Es más, cuidado que esto ya lo estaban trabajando, cuidado. Así que bueno amigos, vamos a leer uno de los últimos ya. Hace esto disponible para Game Pass, dice este de aquí. Mira lo que dice este, lo que hablábamos hace poco. Incluso Vanilla en Game Pass sería enorme. Yo pienso que podrían empezar con esto, ¿no? Con el Classic. Porque el Classic prácticamente está muerto. De repente hay algo de gente en SOT. Y bueno, volvió una comunidad medianamente grande también al Cataclismo. Y está más o menos ahí, pero aún así se siente vacío. Pero yo creo que si ponen el Classic por lo menos, le daría una vida increíble a estas versiones. Yo pienso que pueden empezar por ahí para probar, ¿ok? Así que bueno, esta gente comparte mis ideas, ya ves que no son tampoco tan descabelladas ni están tan fuera de la realidad, lo que yo he hablado en este canal desde hace un tiempo. Así que bueno, mira lo que dice este, soy jugador de WoW en PC, pero definitivamente lo jugaría en Xbox si lo hacen posible. Y es la idea, es la mentalidad de la gente en todos estos comentarios. Y aquí puedo seguir leyendo comentarios, puedo estar 1 hora, 2 horas leyendo comentarios, pero ya ves que es más de lo mismo, ¿no? O sea, lo que la gente pide, lo que demandan ahorita mismo los fans de Xbox, incluso los propios jugadores de PC, quieren que esto llegue a consolas, quieren que esto llegue a Game Pass. Así que bueno, de repente la gente cuando yo empecé a hacer estos videos hablando sobre estas posibilidades y sobre lo que podía venir, de repente veían que era algo como descabellado, algo friki, ¿no? Me dijeron allí es algo que no es ni medio normal que lo digas. Me dijo alguien en un comentario. Pero no soy el único que piensa así, amigos. Hay millones de personas que lo esperan. Hay millones de personas que están allí esperando cuando esto sea anunciado y que lo dan por hecho y yo te aseguro que esto viene. Que no lo quieras creer o que no lo quieras aceptar, pues no sé, te convierte en una persona que creo que ese pensamiento sí está fuera de lugar porque te estás oponiendo o sea, a que algo realmente positivo, algo enorme, como decían en los comentarios, llegue a pasar. Y yo pienso que eso no tiene sentido, gente. Queremos que esto viva, queremos que esto renazca, que las versiones Classic vuelvan a lo que fueron. Y creo que una de las maneras de lograrlo es lanzar esto en Xbox, lanzarlo incluso en Game Pass. Y si no quieres lanzarlo en Game Pass de salida, pues bueno, puedes probar lanzándolo en Xbox nada más y que la persona, pues, pero no creo, amigos. Creo que esto si llega va a estar integrado al Game Pass porque ese es el ecosistema de Xbox y creo que pues será pronto. Entonces, bueno amigos, quiero darle las gracias a todos los que vieron el video completo. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos, amigos. Cuéntame qué te parece a ti, cuáles son tus reacciones, cuáles son tus comentarios, tus opiniones sobre esto. Dime ahí en los comentarios, ¿vale? Que yo leo todos los comentarios, todos los respondo. Y pues para mí esto es lo más importante, saber lo que piensa la gente y compartir con ellos y de repente presentarles mi punto de vista y tal. Así que bueno, gracias por el apoyo a todos los que se pasan siempre por el canal. Déjame saber también de qué país me ves, ¿ok? Sería también interesante. Por allí, pues voy a revisar de nuevo porque hace un par de meses vi que la mayoría de la gente que me veía dice que era en España, pero no lo sé. Ahora voy a estar también poniendo subtítulos en otros idiomas para ver si de repente llegamos a más gente, ¿no?
Muchas gracias a todos amigos, pásenla bien, diviértanse en el juego, comenten, si quieren unirse al Discord pueden hacerlo y compartir con nosotros sus personajes, sus aventuras, todo lo que les gusta, ¿no? Estamos allí, siempre contestamos. Lo que pasa es que, bueno, somos muy poquitos y bueno, yo sé que la gente tiene pertenencia a otros Discords mucho más grandes, con comunidades más grandes y tal, pero bueno, nunca está de más, ¿no? Yo siempre estoy ahí pendiente para responder, para comentar y tal. Así que bueno, muchas gracias a todos amigos. Si no estás suscrito, pues, ¿qué esperas? Suscríbete, déjame saber tu opinión, regálame un like también. Y bueno, mil bendiciones para todos amigos, pásenla bien, diviértanse y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima amigos, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Saludos, hasta la próxima.